la ciudad de Gregorio de la Ferrer, para toda la Matanza, en el aire. Canal 5. Televisión para todos. Seguimos en Vivir con Derechos. Acá tenemos a nuestro compañerito Luis. ¿Cómo andás? Luis? Bien, ¿Cómo anduvo la semana? y bastante bien, recopilando todos los temas que son importantes. Trajiste tu nuevo diario para comentarnos ahora en un rato. ¿Qué tirada es ella? ¿Ya por qué número vas? Por el 25 vamos. Está Muy bien. bien. Pero Bueno, vino con alguien más. Vino con alguien más. ¿Con quién viniste? Sí. Que acá dijeron, ¿tenés secretaria ya? Nada, tu hermanita. ¿Cómo Sí. se llama tu hermanita? Lourdes. Lourdes. Bueno, Lourdes ahí que está detrás de cámara, ya vas a pasar acá, así que andá buscando alguna faceta tuya que te interese. No, Le tenés- atrás de cámara decía, quiero para allá, quiero para allá. ¿Le tenés que dar actividad en tu grupo de la niñez peronista, darle algún trabajo concreto a ella? Claro. ¿o no? Sí, voy a ver. Bueno, Tiene 7 años. Está bien, hay que arrancar de chiquito, como vos. Ahora vamos a compartir, Luisito, quiero que veas un video con nosotros y comentamos a ver qué te parece. Estuvimos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hablando un poco con el abogado Ciro Ancharico. Él es querellante por la Secretaría de Derechos Humanos y querella contra Patti en un juicio importantísimo por lesa humanidad. de lesa humanidad de Campo de Mayo. Vemos el video y lo comentamos. Bueno, estamos acá en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en las oficinas del Área Jurídica Nacional, con el abogado Ciro Ancharico. ¿Cómo te va, Ciro? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Yo muy bien también, encontrándote. Trajimos la cámara de Vivir con Derechos, nuestro programa de Canal 5 de La Matanza, para hablar con vos, que nos cuentes cuál es tu trabajo acá en la Secretaría, que sé que tenés entre manos responsabilidades muy importantes, muy comprometidas con el proyecto. Bueno, como todos los otros compañeros, abogados, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, un gran saludo a los compañeros matanceros. Acá en el área jurídica nacional somos una gran cantidad de abogados, inclusive en el interior del país distribuidos, y atendemos todas las causas en las cuales la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está presentada como querellante en los juicios en contra de llevados adelante por delitos graves de lesa humanidad en contra de los represores, los dictadores que han asolado a nuestro país a fines de la década de 70. Particularmente en mi caso, atiendo junto con la doctora Rosario Álvarez Garriga en la mega causa Campo de Mayo. La mega causa Campo de Mayo es una, digamos, de las dos más grandes causas emblemáticas que comprenden tal vez los dos centros clandestinos de detención más grandes que hubo en Argentina. Uno fue ESMA y el otro fue Campo de Mayo. Esto sin restar importancia a los demás centros clandestinos de detención, verdaderos pozos del horror que existieron en Argentina, desplegados en todo el país, en todo el territorio nacional. Bueno, es una competencia a ver cuál es más horroroso, pero Campo este de es Mayo, uno de los más paradigmáticos. Sí, Campo de Mayo, a la altura de lo que fue los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ESMA, tuvo más de 5.000 víctimas, digamos. Es uno de los centros clandestinos de detención que uno de los ámbitos de las Fuerzas Armadas que comprendieron más de un centro clandestino de detención. El más importante, el más emblemático dentro del Campo de Mayo fue el conocido como el Campito, pero hubo otros lugares dentro del Campo de Mayo. Ustedes sabrán que el Campo de Mayo es un predio muy grande, casi tiene el tamaño de toda la capital federal territorialmente, en donde tiene asiento un importantísimo cuerpo de ejército de la Argentina, tiene hospitales, tiene pistas aéreas, tiene distintos centros militares, y allí funcionaron, aparte del Campito, otros 3 centros clandestinos más, inclusive uno de los más importantes y trágicos lugares de detención clandestina de embarazadas, que son chicos
desaparecidos y que son objeto de búsqueda por parte de abuelas, el trabajo infatigable de abuelas y también de esta Secretaría de Derechos Humanos. Ciro, disculpame que te interrumpa. ¿De cuántos casos más o menos o víctimas hablamos dentro de esta causa? La mega causa Campo de Mayo, que tramita bajo conocimiento del Juzgado Federal 2 de San Martín, localidad de San Martín, a cargo actualmente del juez Yalj, comprende algo así como 450 casos. Pero dentro de cada uno de esos casos no hay una sola víctima. Varía la cantidad de víctimas dentro de cada caso. Hay casos que tienen una o dos víctimas y hay casos que tienen 20 o 25 víctimas. Sumándolos, llegamos por el momento a algo más de 5.000 víctimas en Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos de detención donde hubo menos sobrevivientes, por eso que fue muy ardua y muy dificultosa la tarea de reconstruir lo que pasó en Occidente. Contamos con algunos testimonios invalorables, como el de Juan José Scarpati, lamentablemente fallecido hace 2 años, que fue una víctima del terrorismo de Estado que logró escapar de Campo de Mayo en una operación realmente digna de ser reconstruida por una película, porque tuvo una valentía enorme, logró escapar, logró exiliarse a través de Brasil, después se fue a España y en España brindó su primer testimonio, donde gracias al mismo se pudo empezar a reconstruir qué es lo que había dentro del Campo de Mayo. Él hizo mapas, identificó lugares, dio los primeros nombres de las víctimas del Campo de Mayo, a partir de los primeros nombres de los imputados, aunque bueno, todos sabíamos desde ya que el principal responsable del Comando de Institutos Militares y por lo tanto de la zona 4 que comprendía Campo de Mayo es Santiago Marriveros, que está actualmente ya procesado en todos los casos y ya sufrió 2 condenas en estos juicios de Campo de Mayo, que se van llevando a juicio por tandas. Nosotros tuvimos en el año 2008 el primero de los juicios, que fue muy conocido, el juicio que se siguió por las víctimas de Florial Avellaneda y su mamá, Lili Setelvina, en donde conseguimos la primera condena de estos genocidas, el principal de Santiago Marriveros, el general Bert Platzen, un comisario, y bueno, el segundo juicio se llevó adelante el año pasado, ya con muchos más casos, cerca de 28 casos fueron, y en donde logramos la condena de Viñones, el último presidente de facto, aquel que yo siempre digo que muchas veces el pueblo argentino tiene una imagen distorsionada, se lo ve un poco como el militar de carita buena, el abuelito bueno que permitió el pase como último presidente de facto a la democracia que se logró conseguir en nuestro país, pero en realidad el verdadero Viñones es el que tuvo actuación en los primeros años de la dictadura, durante los años 76 y 77, bajo cuya respalda está la desaparición de muchos de las víctimas, de conscriptos, negó información y tuvo actitudes verdaderamente reprochables, que bueno, le menciona condena a prisión perpetua como se logró el año pasado. ¿Está preso en cárcel común? Está preso en Marcos Paz. Buenísimo. Y este año se está llevando adelante el tercer juicio, nosotros decimos del área Campo de Mayo 3, es el tercer juicio, en donde como principal, digamos, más notable procesado y preso tenemos a Luis Abelardo Patti, que es uno de los policías más sangrientos que tuvo la dictadura, la colaboración que la vieja policía de la provincia de Buenos Aires hizo con la dictadura. Ciro, discúlpame, se sabe poco de Patti, con esta acción, como estás diciendo, violento, digamos, es una persona que actuó en política muy recientemente. Esa es la imagen reciente que tenemos de él, pero en realidad fue una de las piezas claves de la dictadura desde su función policial como oficial del servicio de calle. Se dedicaba a hacer concretamente tareas de inteligencia en muchos sectores de la zona, donde él actuaba. A él le debemos la lamentable detención o secuestro del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, de Juan José Fernández, a quienes secuestró él personalmente mientras estaba haciendo una compra llamada carnicería, y los sometió a torturas. Fueron llevados a Campo de Mayo, donde fueron otra vez torturados salvajemente, y después armaron un supuesto accidente, entre comillas,
por los cuales los metieron en el vehículo que aquellos que se trasladaban, les aplicaron una inyección para adormecerlos y los tiraron en medio de un riacho en la provincia de Entre Ríos. Increíblemente Juan José Fernández logró, porque la inyección no le hizo el mismo efecto que dio Muñiz Barreto, logró escapar de la profundidad del agua, salir por un vidrio roto del auto y nadó por debajo del agua, se escondió debajo de un puente, logró escapar y gracias a eso se exilió en España y gracias a eso pudimos contar con el verdadero relato de lo que sucedió con ellos dos y el trágico final que tuvo Diego Muñiz Barreto. Ciro, te hago otra pregunta. Patti, bueno, aparentemente muy involucrado en esta causa que comentás, sufre prisión preventiva, hay sospechas. Sí. Patti está bajo prisión preventiva, sometido a este juicio, obviamente procesado, y por un accidente cerebrovascular que se le desató después de su detención, está internado. Nosotros hemos pedido, lo mismo que las demás querellas y los fiscales, que lo sea dentro de la unidad nosocomio que tiene el Servicio Penitenciario Federal, que tiene condiciones suficientes, pero todavía se encuentra en la clínica Fleming, que es el pedido que ha hecho su defensa. Lo cierto es que no nos cabe ninguna duda que Patti está de alguna manera exagerando su situación de enfermedad, porque este accidente cerebrovascular que ha denunciado por informaciones médicas muy precisas que tenemos ha sido realmente leve, no de las características que se quieren mostrar, de modo tal de que se presenta acostado en una camilla con los ojos cerrados, en una actitud que parece estar dormido. Nosotros sabemos que está en condiciones de estar en juicio como una persona normal, personas pueden tener una afección pero que no les impide estar en juicio conforme a la ley procesal, e inclusive el tribunal lo interpretó de la misma manera y lo ha obligado a estar en juicio. De hecho, ha recibido la declaración indagatoria, él se lo invitó a estar sentado, estuvo sentado, si bien se negó a declarar, como tiene derecho a hacerlo, pero demostró en realidad que está en condiciones de declarar, entendió lo que se le preguntaba, respondió. Cuando la presidenta del tribunal le preguntó si estaba dispuesto a prestar declaración indagatoria, dijo que no, o sea que entendía de lo que se le estaba hablando. Lo cierto es que Patti, más allá de lo que recordamos de hace poco tiempo, por su situación política, etc., en aquel momento fue una de las piezas claves del terrorismo de Estado desde la proyectura de la ex policía de la provincia de Buenos Aires, y dentro de esta función que cumplió fue uno de los personajes más violentos, más perversos, hacía inteligencia, de lo cual no cabe ninguna duda, y esa va a ser la posición de esta querella de la Secretaría de Derechos Humanos, porque él se dedicaba a hacer seguimiento más allá de su función de funcionario policial del servicio de calle. Buenísimo, Ciro, muchas gracias. Muchas gracias a vos también. Muchas gracias. Y gracias a